No va a ser una clase larga y por suerte, ¿verdad? Y va a ser para introducir el tema de vectores de la unidad 3. Tenemos una pequeña frase de Albert Einstein donde dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Esto lo pongo para recordarles a ustedes que si siguen haciendo las cosas de la misma forma, o estudiando de la misma forma, o esperando obtener mejores resultados haciendo lo mismo o haciendo nada, entonces vamos directo al fracaso. En cuanto a lo que es vectores, vamos a introducir el concepto diciendo que en física un vector es un ente matemático. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio tridimensional. El vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. En esta introducción nos hacen mención del hecho de que no es, aunque nosotros vayamos a dibujarlo en una hoja de papel, en sí el vector no representa dos dimensiones como tal, sino representa tres dimensiones. Se mueve a toda dirección que nosotros podamos imaginar. El vector representa algo de la vida real. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren tirar una pelota, un vector me va a representar varias cosas, como la velocidad de la pelota o la fuerza a la que fue lanzada, por darle un ejemplo. Pero si ustedes se imaginan eso, ustedes saben que la pelota la pueden tirar a todas las direcciones posibles. Entonces el vector es un ente que prácticamente me dibuja o me hace ver gráficamente el comportamiento de algo de forma tridimensional. Entonces un vector lo vamos a representar por una línea o una semirrecta, de esta forma, donde va a tener un inicio y va a tener una dirección de forma finita y va a tener ciertas medidas, por así decirlo, características, mejor dicho, que vamos a poder medir. Entonces, el escalar y los vectores son cosas distintas. Un escalar es cualquier número que ustedes imaginan con una respectiva unidad. Entonces, tengo aquí estos ejemplos donde dice 3 kilogramos, entonces el 3 es un número y el kilogramo es una unidad. Y así sucesivamente tenemos 2 metros, 12 litros y cualquiera que se imaginan, cualquier número con una unidad se le denomina escalar. Pero un vector ya contiene lo que es magnitud, que puede ser cualquier escalar, una dirección y un sentido. Y tiene que tener esas tres características. Como ven aquí los ejemplos, tenemos 120 kilómetros por hora, es una velocidad. 180 grados es una dirección y norte es un sentido. Lo mismo tenemos aquí, 400 newton, una fuerza. 30 grados noroeste. El escalar es una unidad o una unidad de medida que podemos sumar, restar, multiplicar o dividir entre ellas. Se pueden dividir y así como ellos pueden hacerlo, los vectores también, pero de formas algo distintas. Definición de conceptos más importantes en el tema de vectores son el módulo, dirección y sentido. Ya los mencioné anteriormente. Y aquí tenemos una pequeña introducción a cada uno de ellos. El módulo es una semirrecta con una longitud proporcional al valor del vector. Es lo que va a medir la línea que dibujamos, que va a representar el vector. Básicamente es eso. La dirección, pues ya había mencionado, es la inclinación o grado donde se localiza el vector con respecto al eje X positivo del plano cartesiano. Entonces,
es el ángulo que se va a formar de acuerdo a donde está ubicada el vector. Y el sentido es hacia dónde apunta la flecha, básicamente, es eso, con respecto a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste y etcétera. Y tenemos el dibujo de un vector. Entonces, como dije, el vector es una, pongámosle así, una flecha, ¿okay? Una línea con una punta de flecha. Tiene un origen de punto verde que vemos. Este punto verde que vemos aquí, podemos decir punto de origen o punto de aplicación cuando hablamos de fuerza, es punto de aplicación de la fuerza. El nombre del vector puede ser denominado por una letra mayúscula. A veces puede llevar la línea, a veces no. Okay, esta flechita que está arriba y a veces no. Entonces, una letra mayúscula puede ser un vector B, vector U, vector X, etc. ¿Okay? Ahora, aquí está representado todas las características de las que hablé. Tenemos la dirección, es este ángulo que se forma con respecto al eje X positivo. El eje X positivo aquí y el vector que está ubicado aquí, hay un ángulo entre el eje X positivo, el verde, la línea verde, y el vector que está aquí. Recordemos que este eje X positivo es horizontal siempre y siempre va a estar ubicado en este punto. Este es positivo. Al otro lado estaría el negativo. Y aquí estaría el eje Y, el que queda vertical. Ahora, el ángulo que se forma entre el eje X positivo, que es este verde, y el vector, que es la flecha negra, es la dirección del vector. El sentido va a ser hacia dónde está apuntando la flecha. Y el módulo va a ser lo que mide este dibujo de la flecha. ¿Ok? Ahí me fue eso en inglés. Pero esto básicamente aquí quiero darles a entender cómo medir las componentes del vector, los cuales son módulo, dirección y sentido. ¿Qué necesito? Una regla, un transportador, lápiz, obviamente, y la imagen que me dé un punto de vista de hacia dónde apunta la flecha, ¿verdad? Según los puntos cardinales, o sea, la imagen de los puntos cardinales en la que me voy a basar para decir hacia dónde está apuntando mi flecha, más o menos. Entonces, esas cosas, lo más importante. Entonces, el proceso que voy a seguir, voy a tener un dibujo, ¿verdad? Veo aquí el dibujo del vector. Ya sé que ese que está ahí es el eje X positivo, está marcado también, pero debo saber siempre que esa línea horizontal, al igual que representa la parte positiva del eje X del plano cartesiano. ¿Okay? Si no recuerdan qué es el plano cartesiano, pues pueden preguntarme al WhatsApp cuando lo tenga bueno. Entonces, el vector sería este vector rojo. ¿Okay? Primeramente, yo lo que voy a elegir que este vector, para representar un vector, yo lo que voy a elegir primeramente es una escala para poder dibujarlo en el cuaderno. Obviamente yo no voy a dibujar un metro exactamente en un cuaderno, entonces voy a dibujar con centímetros. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Aquí lo decido yo, esto lo decido yo, ¿verdad? A veces lo dan, a veces no, no importa. Aquí yo decido que un centímetro va a ser igual a 10 newton, o sea, cada centímetro que yo dibuje aquí va a ser igual, entonces, a 10 newton. Cada centímetro va a representar 10 newtons. Por ejemplo, si yo dibujo una flecha que mide 5 centímetros, multiplico 5 por 10 y me da 50, porque cada uno de esos 5 centímetros representa 10 newton, o sea, 10 más 10 más 10 más 10 más 10, 50, ¿verdad? Porque son 5 veces ese centímetro, 5 veces 10. Cada centímetro me va a representar 10 newtons. Si yo dibujo una flecha que mide 6 centímetros, entonces esa flecha tendría una fuerza representativa de 60 newton, porque cada centímetro mediría 10, y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es una escala.
Cualquiera que ignore lo que es una escala puede comunicarse conmigo. Okay, aquí esto es importante, es fácil de entender. Si no lo entienden, entonces pueden preguntarme para tratar de explicarles mejor. Ahora, entonces, yo elijo esta escala. Ahorita, dice aquí el proceso, dice, primer paso, elegir una escala. Para este ejemplo, ¿verdad? Voy a elegir la escala de 1 centímetro igual a 10 newton. Medimos el vector con la regla. Okay, vamos a medirlo desde el punto de origen hasta la punta de la flecha. Okay. Vamos a apuntar ese dato. ¿Qué sigue? Medimos el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector con el transportador. Medimos el ángulo, lo apuntamos por ahí en la libreta o en el dibujo mismo, lo dibujamos. Creo que aquí no lo pude dibujar, pero se dibuja para no olvidarlo, ¿verdad? Obviamente. Elegimos el sentido según nos indiquen los puntos cardinales. Entonces vemos esa flechita hacia dónde está apuntando. Según me indican los puntos cardinales, esta flecha apunta hacia allá y hacia allá es el noroeste, más o menos, ¿verdad? El noroeste. Entonces, ya al haber recopilado esos tres componentes, esos tres datos que son los componentes del vector, escribimos los resultados. Ya sabemos que cada uno de estos 10 centímetros representa 10 newton. O sea que 10 por 10 me va a dar a 100, ¿verdad? 100 newton sería mi resultado, sería el módulo. Mientras que la dirección va a ser 45 grados, porque yo lo medí con el transportador. Y el sentido, según los puntos cardinales, es noroeste. Ese es mi resultado. Así de simple. Entonces, la tarea va a ser repasar los problemas muestra 1 y problema muestra 2, página 57 del libro. Y desarrollar todos los ejercicios de las páginas 58 y 59. Ambas páginas y ambos ejercicios están relacionados con este ejemplo que acabo de explicar. Este corta explicación introductoria de los vectores la voy a subir en un rato a YouTube para que la vuelvan a ver si es necesario y puedan realizar esos ejercicios. No son complicados, si vuelven a ver la clase van a poder entender mejor. Y si me preguntan directamente al WhatsApp, pues mejor. Y obviamente cuando tenga bueno el WhatsApp, porque ahorita me falló terriblemente. Veamos.